7:02. Gracias por seguir con RTN Revista. Al menos 4 proyectos importantes que buscan regular el ingreso de capitales ilegales al país han sido obstruidos por el movimiento libertario. Así lo asegura el legislador oficialista Marco Vinicio Redondo. Veamos y escuchemos. El diputado del Partido de Acción Ciudadana, Marco Vinicio Redondo, señaló que los legisladores del movimiento libertario se han dedicado a obstruir legislación importante con la que se busca detener el ingreso de capitales ilegítimos proveniente del lavado de dinero de otras actividades ilegales al país. Según Redondo, iniciativas como la que busca detener el fraude fiscal, la que le ponía un impuesto a las sociedades anónimas, la que le pone un alto a la legitimación de capitales y el financiamiento del terrorismo, y la extinción de dominio que busca que el gobierno pueda echar mano de los bienes y capitales de dudosa procedencia, han sido objetados por los libertarios. Yo creo que eso ha sido un discurso siempre del movimiento libertario. Desafortunadamente ellos han sido contestes con su planteamiento. Creo que es un poco preocupante porque aquí hay temas que nosotros debemos de acometer con prontitud, y no solamente con prontitud sino que también con firmeza. Y el que tiene que ver con extinción de dominio es fundamental en estos momentos. Es necesario tocar las estructuras de capital del crimen organizado. Ante las críticas, la legisladora Natalia Díaz se sacudió y aseguró que los libertarios han buscado mejorar los proyectos y no paralizarlos. Nosotros lo que tenemos son preocupaciones puntuales. Usted puede preguntarle a don Luis Paulín, ministro de la Presidencia, viceministro de la Presidencia, cuáles han sido las observaciones que hemos tenido con los proyectos. Nos hemos sentado con ellos. El interés de nosotros es construir con estos proyectos de ley. Si nos hemos opuesto en algunos temas, los hemos dicho puntualmente. Inclusive retiramos todas las mociones en cuanto al proyecto de Gafi, al llegar a algún consenso con el Ministerio de la Presidencia y el ICD, también sobre el tema. Entonces siempre estamos en la mejor disposición de colaborar. Obviamente tenemos que revisar los proyectos con responsabilidad y es parte de nuestra labor como diputados. De las iniciativas anteriores, 3 ya han sido aprobadas, pero tras un camino tortuoso en el Congreso. La que aún no ha visto la luz es la de extinción de dominio. Actualmente en la Asamblea Legislativa negocian para enviar el proyecto junto a otros que tienen que ver con seguridad a una comisión especial y así darles viabilidad política. Y el presidente Luis Guillermo Solís aseguró que ya tienen identificados a varios extranjeros que serán expulsados del país. Aunque prefirió no referirse de cuánto se trata, dijo en forma coloquial que muy pronto irán jalando de Costa Rica. El mandatario, por su parte, le pidió a los diputados que aprueben con urgencia los proyectos de extinción de dominio, tenencia de armas y jurisdicción. Veamos y escuchemos. No hay un número, no tenemos a nadie, ni vamos a decir que... No, cuando empiecen a verlos van a estar en el aeropuerto y van a ir jalando. Eso es lo que va a pasar. Así de claro fue el presidente Solís con respecto a la situación de los extranjeros sospechosos de estar relacionados con actividades ilícitas en el país. Según el mandatario, ya las autoridades tienen identificados algunos casos que serían expulsados de Costa Rica. En los últimos 2 años, el paso de droga por nuestro país aumentó considerablemente, tanto así que Costa Rica y Panamá están decomisando más droga que México, por ejemplo. Y según el presidente, eso coincide con los procesos de paz que inició Colombia. Es por eso que Solís insistió en la necesidad de aprobar leyes como la extinción de dominio, que inmovilizaría los bienes y capitales sospechosos. Y dicho sea de paso, nos serviría mucho la ley de extinción de dominio, precisamente para lograr el objetivo de sacar ese montón de indeseables, porque muchos de ellos son gentes que están aquí, ¿verdad?, que están llenas de plata, que tienen grandes, condiciones parecidas a las que tenían estos libaneses, ¿verdad?, y que somos nosotros los que tenemos que andar preguntándoles a ellos, buscando las causas para sacarlos del país, cuando debería al revés. Deberíamos nosotros ir a pedirles cuentas y que nos digan de dónde tienen esa plata de la cual hacen ostentación. Este miércoles el mandatario se reunió con los cuerpos policiales para abordar el tema de la delincuencia en el país, donde se acordó expulsar a los extranjeros peligrosos. Bien, y para hablar de este tema nos acompañan esta mañana en la mesa de RTN Revista los diputados Ronnie Monge del Partido de Liberación Nacional y Marco Vinicio Redondo, diputado del Partido Acción Ciudadana. Buenos días y como siempre muchísimas gracias por estar acá en RTN Revista. ¿Qué les parece si empezamos justamente con don Marco Vinicio, que al inicio, en la primera nota, pues señalaba
pues muy directamente al Movimiento Libertario como responsable en parte de que estos proyectos de seguridad que el ministro Mata ha insistido mucho que es necesario aprobar, no se hayan aprobado en la Asamblea Legislativa. Él señalaba a diferentes actores, pero uno de ellos era justamente la Asamblea Legislativa, donde hay proyectos de ley. Buenos días. Buenos días, sí, y muchas gracias. Yo creo que es importantísimo este tema y sobre todo que la ciudadanía tenga información real de qué es lo que está sucediendo y qué es lo que se pretende con estos proyectos. En efecto, Extinción de Dominio es un proyecto fundamental para luchar contra las estructuras del crimen organizado. No estamos hablando solamente del narco, hay otras manifestaciones de crimen organizado que mutan de manera constante y que muchas de esas al final terminan también pasando por actividades narcocriminales. Pero es necesario poder darle un golpe certero a todas estas estructuras y donde más les duele es en el capital. Pero desafortunadamente han existido algunas corrientes dentro de la Asamblea que están impidiendo que estos proyectos que son vitales se puedan lograr aprobar. Y como lo he dicho claramente, no he sido mezquino en decir la verdad, el Movimiento Libertario ha sido el más acérrimo enemigo de este tipo de manifestaciones que debemos de darle a la ciudadanía y también al mundo en términos generales acerca de las acciones que nosotros estamos acometiendo para resolver un problema que es endémico y que desafortunadamente no solamente se ubica en nuestro territorio, sino que es parte ya de una realidad global y que tenemos que atenderlo de igual manera. Y en ese sentido yo he sido muy claro haciendo esta referencia, pero también hay otros actores, ahí tenemos que hablar de la posición que ha venido manejando el PUS, que ha sido una posición también muy contraria a poder aprobar estos proyectos y lo podemos ver con las dificultades que tuvimos para aprobar el 19951, el que tenía que ver con la regulación de las acciones no financieras, que nos costó montones, al puro filo. En el tiempo logramos aprobarlo y si no lo hubiéramos hecho hubiéramos sido incluidos dentro de una lista gris por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional y que hubiera puesto a Costa Rica en una posición dificilísima desde el punto de vista económico. Nos pasó cuando tratamos de aprobar el proyecto que al final lo logramos, el de la lucha contra el terrorismo, que también va mucho en esta línea, y también nos sucedió cuando se estaba tratando de ver el tema en fraude fiscal del registro de accionistas, que también está muy relacionado con la manera en que se está moviendo el capital y cómo ese capital puede ser un capital responsable o un capital producto de acciones ilícitas. Y aquí es algo de lo que debemos nosotros de tener claridad. Si nosotros no vemos esto de forma integral, es el problema del crimen organizado, desafortunadamente va a ir haciendo cada vez más el ambiente nuestro un ambiente inseguro. Y aquí yo quisiera hacer una referencia. Nosotros tenemos que ver este tema en la integralidad que de por sí tiene. El capital es una de las partes, porque el poder del crimen organizado está sustentado en 4 pilares muy importantes. El capital, el temor, el terror que se manifiesta en el uso de las armas, pero que también usa del capital para poder justamente establecer ese terror. Por otro lado tenemos la corrupción, en donde el capital también es utilizado para poder estimular esa corrupción, pagando a funcionarios, logrando hacer de que la institucionalidad se quiebre en favor de las intenciones de todas estas organizaciones, y por otro lado también tenemos la vulnerabilidad. Y cuando hablo de la vulnerabilidad, nos podemos dar cuenta cómo en algunas poblaciones, y en Limón se dio un caso en donde una persona que es acusada de actividades ilícitas relacionadas con el narcotráfico son defendidos por la misma población. ¿Por qué? Porque ese capital que están adquiriendo de forma ilícita lo utilizan también para ir invirtiendo donde el Estado no lo hizo y creando digámoslo así, un beneficio producto de la inacción del Estado para atender esa vulnerabilidad. Y por esa razón el capital se vuelve tan importante. ¿Por qué? Porque es el que logra sostener los otros 3 pilares sobre los cuales se sustenta el poder del crimen organizado. Y si no lo hacemos de manera asertiva, de manera firme y contundente, nada de lo que vayamos a tratar de plantear como parte de una política de seguridad va a dar resultado, porque ese capital es capaz de franquear cualquier iniciativa que haya del Estado, porque justamente es recursos suficientes que pueden cambiar conciencia. Así que nos está llevando a otro peligro muy grande y que ya lo estamos empezando a ver, que es el Estado paralelo. Y
¿Por qué hablo de Estado paralelo? En Costa Rica hace muchos años no tenemos la pena de muerte, pero ya se está aplicando la pena de muerte. Lo que la ciudadanía está criticando y que le está doliendo por lo que está sucediendo con respecto a la seguridad es ese montón de ajusticiamientos que son producto de la ley establecida en el Estado paralelo. Y por esa razón tenemos que atacar el capital para poder debilitar la creación de ese eventual Estado paralelo. Es importante también aclarar a los amigos que nos siguen a través de Canal 13 o Radio Nacional que hicimos la invitación a esta mesa a diputados y diputadas del Movimiento Libertario. Sin embargo, por diferentes motivos dijeron que no podían asistir acá a este debate. Ronnie Monge, diputado del Partido de Liberación Nacional, justamente en la línea de lo que hablaba el diputado Marco Vinicio Redondo, hay temas que urgen muchísimo, se habla muchísimo del tema del proyecto de extensión de dominio. ¿Cómo está este trámite? ¿Cómo se ve? Y si lo tendremos prontamente aprobado. Buenos días. Bueno, buenos días a todos y todas las costarricenses que nos escuchan y que nos ven a través del CINAR. Yo empiezo por decir que me entristece que aquí no están quienes se oponen, o voy a darle el beneficio de pensar de los que tienen dudas con respecto a apoyar este proyecto. Aquí fueron invitados y yo creo que era importante para los y las costarricenses que quienes tienen dudas sobre qué trata extinción de dominio, diputados y costarricenses, se las podamos aclarar. Y por eso yo quiero empezar por definir qué es extinción de dominio, porque quienes hemos estado en la Asamblea Legislativa de repente estamos más familiarizados con el tema, pero los y las costarricenses no tienen claro a qué nos referimos cuando hablamos de extinción de dominio. El proyecto 19.571, Ley de Extinción de Dominio, pretende dos cosas específicamente reguladas en el artículo 1. La primera es el establecimiento y la regulación del procedimiento para la extinción de dominio. ¿Pero qué es la extinción del dominio? La extinción de dominio es cuando se ha venido dando un acrecentamiento irregular de bienes, de capital, de recursos en una persona, que podríamos decir que no hay una forma justificada lícitamente de determinar cómo se hace crecimiento, pero regulado sobre 8 condiciones específicas que están definidas en el artículo 3 de la ley, dentro de las cuales podríamos citar corrupción, conductas relacionadas a legitimación de capitales, contrabando, vinculadas al terrorismo y financiamiento. No es por cualquier cosa. Y aquí es donde uno quiere dejarle a los costarricenses, porque se han sentado ciertas dudas de que si vamos a ir a quitarle las cosas a personas que adquirieron de buena fe. Quienes han adquirido de buena fe y han tenido las previsiones necesarias no tienen ningún problema. Las personas buenas de este país no van a tener ningún problema. Se ha creado otro mito de qué pasa si mi abuelo me heredó y que ahora me van a quitar las cosas que me heredó mi abuelo. Vea, si su abuelo no tuvo ninguna vinculación con este tipo de ilícitos que se refiere a la ley, usted esté tranquilo. Pero si su abuelo era Pablo Escobar, por supuesto que ahí esté intranquilo, porque probablemente esos bienes que heredó no vinieron de una ilícita. Y esto es trascendental porque en Costa Rica y el mundo se defiende la propiedad privada, pero la propiedad privada que se ha adquirido de conformidad con el ordenamiento jurídico. Nosotros no podemos seguir tutelando y teniendo una mano muy endeble cuando las cosas vienen del crimen organizado. Es hora que este país sea enérgico. Y yo no hablo de mano dura, de ese populismo que habla de que todo el mundo, no. Mano dura en el sentido de que aquí no vamos a recibir a nadie que venga a poner en riesgo la seguridad de los y las costarricenses. Si nosotros tuviéramos aprobada la ley de dominio en este momento, todas estas personas, como el caso que tuvimos esta semana del libanés, que verían en Costa Rica un país que les puede quitar sus activos, no vendrían. Hoy Costa Rica es terreno fértil para las personas que, habiendo tenido dineros provenientes de capitales ilícitos, se vengan a establecer en el país. Y esto es trascendental, que nosotros podamos decirle a los y las costarricenses que vamos a tener acciones concretas. Pero además queremos decirle a los costarricenses que ya hay una ley que regula un poquito la acción de dominio, que es la ley de delincuencia organizada. Lo que pasa es que no tiene garantías y prácticamente no le da derecho de defensa a las personas. Es un trámite de 20 días y ahí sí hay un problema, porque tenemos que cumplir con el debido proceso. Este país es de legalidad. Hay gente que también ha venido a decir de que la ley tiene roces de constitucionalidad. El voto 2015, 18946 de la Sala Constitucional es muy claro en que podemos tener retrospectividad sobre la adquisición de los bienes. Hemos puesto un límite de 10 años a la prescripción
En otros países inclusive es imprescriptible, nosotros le hemos puesto para dar ciertas garantías y certezas jurídicas. Y además, con respecto al procedimiento de la resolución 268-2016 del Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso, donde se ve ahora, se amparó en la misma resolución de la Sala Constitucional para decirnos de que no había ningún problema. Yo quiero darle la bienvenida a don William porque es uno de los que ha tenido dudas sobre el proyecto y me parece que hoy es un espacio pertinente para que don William salga convencido y que ojalá la composición entera de la Unidad Social Cristiana apoye este proyecto porque ya el compañero Ortiz Fábregas avaló en la comisión el proyecto y yo creo que hay algunos compañeros más, no sé si es una concepción de línea de la fractura que hoy tiene la unidad que han estado opuestos a esto. Pero ayer yo oí en una entrevista que el candidato de don William, don Rodolfo Pisa, hablaba de que había que ser enérgico en estos casos. Por eso me sorprende ver que todavía su fracción no haga esa correlación con lo que está diciendo el candidato. Bien, vamos a darle justamente la bienvenida a William Alvarado, diputado del Partido Unidad Social Cristiana. Gracias por estar acá en la mesa de RTN Revista. Y bueno, justamente hablábamos de algunos diputados tenían dudas en el caso del Movimiento Libertario. En una nota decía Natalia Díaz, lo que queremos es mejorar los proyectos. ¿Cuál es la posición de William Alvarado? ¿Cuáles son las dudas sobre el proyecto, específicamente en este tema de extinción de dominio del que se ha hablado mucho y el ministro Mata ha insistido mucho? Buenos días. Bueno, muy buenos días. En los últimos días se ha venido hablando de este proyecto de extinción de dominio precisamente por algunos actos que han sucedido en los últimos días, como el caso de Escazú y una serie de cosas más. Y entonces creo que el gobierno se ha preocupado por la situación de la seguridad que existe en el país y he visto cómo el ministro de Seguridad, el mismo presidente ha establecido, el problema que existe es que hay legislación que hace falta, que no se ha aprobado en la Asamblea Legislativa y por lo tanto es que suceden todo este tipo de cosas, lo cual no es real. O sea, aquí hay que separar dos cosas. Hay un tema de gestión del Poder Ejecutivo para resolver todos estos temas de inseguridad que existen en el país y la Asamblea pues tiene su parte de aprobar las leyes que sean necesarias para que disminuya estos actos que suceden a diario en nuestro país, que tiene que ver con el narcotráfico, con la delincuencia y una serie de cosas más. Mire, la posición del Partido Unidad es una posición responsable, es una posición en donde tratamos de que cuando aprobamos un proyecto de ley realmente vaya a cumplir con lo que se tiene establecido. Y esa es nuestro aporte como tal. Yo creo que a veces nos dejamos llevar por el calor del momento, sucedió esto, necesitamos hacer algo, necesitamos aprobarlo, en jefes de fracción se dice, mire, podemos verlo la otra semana. Yo fui uno de los que planteé y les dije, mire, tenemos que revisarlo como tiene que ser. Pero, es mentiras. Don William, ¿cuáles son las observaciones puntuales que tienen ustedes nosotros sobre quisiéramos ver si hay dominio? temas de constitucionalidad, ¿verdad? El artículo 45 de la Constitución Política dice que las propiedades son inviolables, ¿verdad? Don William, Recuerde ya que si me permite interrumpirlo, yo antes de que usted llegara citaba que el voto de la sala 2015-18946, donde se ampara la ley de delincuencia organizada, que ya tiene un procedimiento 20 días de extinción de dominio, avaló todas esas dudas constitucionales. Yo lo invito a que se lea el voto, porque este proyecto, primero quiero decirle que no es al calor del momento, fue presentado a la corriente legislativa el 10 de diciembre del 2015. Sí, aprobado en comisión a empujones, o sea. No fue aprobado a empujones. No fue empujones. No fue empujones, fue aprobado con votación inclusive de los miembros en ese momento de la Unidad Social Cristiana. Y realmente, o sea, esto es un proyecto que impulsó Antonio de un principio como presidente. Él quería, antes de salir de la presidencia, dejarlo aprobado. Antonio presentó el proyecto antes de ser presidente de la Asamblea Legislativa. Yo quiero responder sobre eso. Aquí yo quisiera decir, lo que quisiera manifestar es, perdón, porque yo tenía la palabra. Perdón que se lo diga, a mí me preocupa que su posición de no avalar y tener mano dura contra la delincuencia de este país es porque un proyecto presentado por Antonio López no llega a la Asamblea Legislativa. En absoluto. A mí lo que me preocupa es que se pretenda aprobar un proyecto
a la fuerza sin revisar las... No. Pero en 2 años no ha podido revisarlo. Lo siento William. mucho, No, don o sea, William. En 2 años ustedes Lo tienen siento 8 mucho. diputados Usted que nos está han sido diciendo, miembros y no nosotros saben, les hicimos y no lo han usted nos está revisado. diciendo, No, nos está nosotros tuvimos diciendo de que reuniones tienen con una gobierno y le hicimos posición. observaciones. Don William, Le usted nos hicimos está diciendo observaciones. de que El quieren gobierno en actuar un momento responsablemente, determinado no es nos dijo, así. mire, en este momento este proyecto no nos interesa, vea que pasaron las sesiones extraordinarias y no lo establecieron, nos dijeron, No. nosotros No, queremos está trabajar. equivocado, porque el proyecto fue convocado y no. se le votaron Siempre segundo día de estuvo. mociones No. El 137. gobierno y ahora nos están dijo, en este reiteraciones, momento que nos viene interesa desde- sacar el tema de cohecho y el tema de las reformas de Y es que estupefacientes. ustedes se han Estuvimos opuesto trabajando- a todo lo que vaya contra el crimen organizado. No, eso no es así. Y han venido Ronnie, presentando Ronnie, mociones. Ronnie, eso no es así. yo quisiera Dígame cuáles hacer proyectos referencia. que tengan que ver con ese tema. Ya lo La citó, fracción ya lo de la citó, unidad ya no lo ha lo- ya votado. lo citó. Bueno, dígame cuál. Fraude. Ya lo citó. Fraude, una vía rápida. Bueno, Ya yo lo era citó. parte de la comisión de hacendarios. Y se votó. Nosotros apoyamos la vía rápida. ¿Y cuánto nos costó? Y sobre todo el tema más importante pero que era, mire, y vea, sobre ahí, todo el tema mire, más este es un importante, ejemplo- el que tenía que este ver es con un el registro de ejemplo accionistas. clarísimo que Sí. tal y como Pero estaba el vean, proyecto de fraude, y aquí Paulina se lo puede decir, encontramos una serie de errores y empezamos a traer gente, expertos en el tema de fraude en el país, y se mejoró el proyecto. William, al punto que ese salimos todos proyecto, contentos. William, ¿Qué ¿Cuál es es este la el proyecto- diferencia? Que en 2 años no ha habido propuestas de mejora dentro de la Bueno, comisión. no ha existido. Y usted me dice ahora no ha que tiene existido- dudas de constitucionalidad y hay un voto de la sala constitucional que vala. Bueno, eso vamos a verlo, pero aquí la Constitución te dice las propiedades son inviolables. Lo que pasa es de que las propiedades sean- ¿Qué significa este proyecto? siempre y Con solo la cuando sean duda- adquiridas. que Yo con estoy solo la totalmente duda- de acuerdo con Ronnie, siempre y cuando sean con recursos legítimos, no ilegítimos. Bueno, pero hasta vea la vida, usted- que es vea el lo que bien dice máximo Marco. de la Vamos Constitución. Vea lo que a dice dar Marco. un momento en Siempre orden para que cuando William sean termine. Sí. recursos Y es más, legítimos y no vamos a darle. ilegítimos. Ajá. Bueno, aquí no hay Sí, pero sentencia vean, dada. pero también Simple y aquí tenemos- sencillamente una William. autoridad dice que los recursos No. que usted tiene son mal habidos. William, le que- vuelvo a decir, William. y ya te extinción pueden de- quitar la Ya propiedad. extinción de William. dominio existe en la ley Sí. de delincuencia organizada. Le invito a leer Que son los capitales el 2015, emergentes. 18946 de la Sala Constitucional y el ejemplo donde ya se aplicó extinción de dominio amparado en esa misma resolución que es el voto del Tribunal Contencioso Bueno, 22, Y eso 18 está de yo les amparado, pregunto, eso- yo lo que le invito es a que lo estudien. yo quisiera por lo menos yo les tener pregunto- derecho un poquito en este espacio. Marco Ah, Vinicio yo creo que Rondón. tenemos que tener respeto. Esto ha sido Sí, una pero charanga. estaba ok. hablando yo, Sí, estaba por hablando eso, yo. Sí, pero yo creo que debemos de organizarnos porque si no, en vez de informarle a la ciudadanía, lo que vamos a decir es lo que hacemos siempre en la asamblea. De acuerdo, Una Marco charanga. Vinicio Sí. Redondo, luego En don este- Ronnie Monge y después En don William cuanto a Hernández. lo que plantea William, tenemos que ser muy claros. Hay un antecedente que son capitales emergentes. Capitales emergentes ya fue evaluado por la misma sala, como bien lo ha manifestado Ronnie. Y con respecto al artículo 45, si bien es cierto, la propiedad es inviolable, la propiedad justamente que haya sido adquirida con bienes lícitos, Eso no dice la con bienes Constitución. ilícitos, pues ya ha sido zanjado por parte de la Sala Constitucional cuando se han evaluado justamente las sentencias en función de capitales emergentes. Y si esto estuviera sido de una forma responsable por parte de la Unidad Social Cristiana, todo esto ya lo hemos estado analizando en comisión, en donde ustedes tienen un representante, don Rafael Ortiz, en donde él también estuvo de acuerdo. Pero resulta ser que cuando entramos a plenarios, cuando se le empiezan a buscar los pelos a la sopa. Y eso es lo que a nosotros nos preocupa. Y no es la única ocasión, lo hemos visto en otros proyectos. Lo mismo sucedió hace poco con el de las actividades no financieras, que tuvimos problemas gravísimos en cuanto al manejo del tiempo y que nos llevaron a riesgos de estar prácticamente en la lista gris. Bueno, hicimos propuestas de nosotros, y es parte, hemos tenido los espacios Claro, para hacerlo, claro. y muchos de esos cambios que se hicieron fue para que se sintieran bien, Claro. porque en realidad no era tampoco tan relevante, y es parte de lo que nosotros hemos mostrado como nuestra aspiración para poder negociar. Hemos abierto los espacios. Lo que pasa es de que ustedes han planteado posiciones que dificultan para que podamos verlo de una manera responsable, no como usted lo estaba tratando de plantear. Y en ese sentido yo creo que es importante que nosotros tengamos la claridad de que estos proyectos son esenciales, son vitales y que se vienen manejando no de ahora por lo que sucedió con estos casos, porque esto, si bien es cierto, fue presentado por Antonio Álvarez de Santi, al final
hay texto sustitutivo en donde participó el ICD, en donde tuvo la participación el Ministerio Público, la Defensa Pública, nosotros como diputados en la comisión de manera muy responsable le estuvimos dando seguimiento a todas estas observaciones y al final planteamos este texto sustitutivo. Encima de eso entramos a moción 137, en donde también se dan observaciones, las analizamos, algunas fueron aprobadas, otras no eran pertinentes, y ahora nos encontramos en mociones de reiteración, que aquí quiero hacer un balance. Solo el Movimiento Libertario tiene cerca de 168 mociones de reiteración, 168, y resulta ser que el articulado son 140. Entonces no es la muestra de que lo que se está buscando es mejorar el proyecto, sino simplemente tener mociones suficientes para que con cada moción se dure media hora. Y imaginemos cuánto representa media hora por 168. Se nos acaba el periodo y todavía no lo hemos hecho. Eso es lo que nosotros hoy estamos criticando y que queremos que la ciudadanía se dé cuenta de que existen diputados y diputadas que no les interesa el fondo, que lo único que les está interesando es ponerle los palos a la carreta, al frente de la carreta, para que ésta no camine, en contra de los intereses de la ciudadanía, que la ciudadanía está esperando acciones contundentes, claras, de la clase política para la respuesta de este tema que está siendo en estos momentos de los más importantes, que es la inseguridad ciudadana, producto de las estructuras del crimen organizado y sobre todo focalizadas en el narcocrimen. Ronnie Monge, diputado de Liberación Nacional. En la resolución de la sala es muy clara, William. Primero que todo, yo creo que es importante, que creo que ustedes no lo tienen claro, que extinción de dominio ya existe. Es un procedimiento que es bastante lesivo para los costarricenses porque es de 20 días, donde no hay prácticamente derecho de defensa. Lo que pretende esta ley, ¿por qué no hay una nueva ley? ¿Para qué se requiere una nueva ley si ya existe? ¿Por qué no la han aplicado? Claro que sí, ¿Sí? Y le acabo de decir, el voto 268 de 2016. ¿Cuántas propiedades se han quitado? Varias, y le podemos meter varios votos, ya le dije uno de ellos. William, lo que le estoy diciendo es que lo que queremos es precisamente dejar claro cuál es el procedimiento para la extinción del dominio, que es lo que pretende la ley. Tiene dos objetivos, ya los dije, y el otro es la homogenización y reglas de administración de los bienes por parte del Instituto Costarricense de Drogas. La sala ha dicho, y lo dice en esta resolución que tengo acá, de que dentro de los requisitos esenciales para el derecho a propiedad es la celebración de un acto o contrato, sin duda se encuentre la causa justa o lícita. La extinción de dominio reafirma la aplicación y reconocimiento del derecho de propiedad en el entendido de que los bienes adquiridos por las actividades ilícitas no adquieren legitimidad ni pueden gozar de protección legal. Aquí la sala ya avaló esto y fue avalada también en el Tribunal Contencioso, que desde nuestro punto de vista, por eso se hace eso, se crea una jurisdicción especial, porque el tema es delicado, de extinción de dominio, para que haya un procedimiento, un derecho de defensa, para que se quede claro qué es lo que significa la carga dinámica de la prueba, que en el procedimiento normal quien afirma es quien tiene que comprobar. En un procedimiento como el de extinción de dominio hay una carga dinámica. ¿Qué significa esto? Que en primera instancia el Ministerio Público va a aportar elementos de prueba que se tienen que circunscribir a las 7 posibles formas de acrecimiento de capital establecidas en la ley. Hay un juez de garantía que no simplemente va a dejar de que esto a cualquier persona le impongan sin ningún fundamento, y si hay una valoración necesaria, pasa y se inicia el procedimiento, y entonces la persona tiene que demostrar que los bienes que tiene, porque esto no es contra personas, y esa yo creo que es la desubicación que ustedes tienen, esto no es contra personas, es una ley que es contra bienes. Tiene que demostrar que esos bienes fueron adquiridos lícitamente, mediante las siguientes formas lícitas, inclusive no contravienen el ordenamiento jurídico dentro de estas 7 causales. Y solo para poner un ejemplo, que usted decía, es que tiene que haber una sentencia condenatoria. Si las presunciones no son sobre los 7 artículos, y yo llego y te digo a vos, William, mire, William, es que usted tiene 8 casas, y usted llega y me dice, sí, pues que fue hace 20 años, yo era directivo de la Asociación de Baloncesto de Belén, y yo me dejé la plata. En esa causal no existe extinción de dominio, porque no está dentro de las estipuladas, dentro de las que se puede perseguir. Las causales están muy claramente definidas, y yo creo que voy a tomarme el tiempo de leerlas, que son las del artículo 3.1.
Infracción a la ley 8024 sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento de terrorismo. B, conductas relacionadas con la legitimación de capitales. C, conductas de corrupción y enriquecimiento ilícito en la función pública. D, conductas relacionadas con el contrabando. E, conductas relacionadas con cualquier actividad de tráfico ilícito de armas, explosivos e infracciones a la legislación vigente que regule la materia. F, conductas vinculadas con el terrorismo y su financiamiento. G, conductas relacionadas con trata de personas, explotación sexual, el tráfico ilícito de migrantes o tráfico ilícito de órganos. H, conductas típicas que reúnen requisitos objetivos del fenómeno de delincuencia organizada, independientemente que se haya declarado como tal de conformidad con 8574 Ley contra la Delincuencia Organizada. Hay causales específicas bajo las cuales entra extinción de dominio. Y yo creo que aquí lo que no tenemos que dejar es de asustar a la gente. Si hay personas que han sido como los libaneses, vinculados al tráfico, a la delincuencia organizada y llegan a este país, van a tener claro que este país no los va a alcahuetear, que va a ir detrás de esos bienes porque hay la presunción suficiente para determinar que esos bienes no fueron adquiridos de forma lícita. Nosotros vamos y queremos tener mano fuerte en esto, William, y yo esperaría que la Unidad Social Cristiana lea los votos de la Sala Constitucional, lea los votos del Contencioso Administrativo y se sume a la brevedad posible darle el apoyo para la aprobación de esta ley definitivamente. Bien, William Alvarado, diputado de la Unidad Social Cristiana, recordar y reiterar que invitamos acá a la mesa a diputados del Movimiento Libertario y por diferentes razones no pudieron venir. Vamos a tratar de localizarlos vía telefónica, ojalá nos puedan atender esta mañana. Don William Alvarado. Yo creo que hay que dejar claro algunos aspectos. Nosotros no presentamos ninguna moción de reiteración ni presentamos mociones, ese no es nuestro esquema. Ese no es nuestro esquema. Nuestro esquema tiene que ver más que todo con que las leyes que se aprueben tengan funcionalidad y que no rocen con constitucionalidad, con la constitucionalidad, ni también roce con las personas como tal, o sea, el derecho que tienen las personas. Habrá que revisar esos votos, pero precisamente es una de las preocupaciones que tenemos nosotros, o sea, la Constitución política en el artículo 45 dice, las propiedades es inviolable. A nadie puede privarse la suya si no es por interés público legalmente comprobado, previa indemnización conforme a la ley. En caso de guerra y conmoción interior, no es indispensable que la indemnización sea previa. Sin embargo, el pago correspondiente se hará a más tardar 2 años después de concluido el estado de emergencia. O sea, la Constitución establece la protección de la propiedad privada como tal. Esto no significa que todos aquellos bienes que hayan sido adquiridos en forma ilegítima, o sea, utilizando el narco, nosotros estamos de acuerdo que se le quite, porque no son bienes lícitos como se han adquirido. Sobre ese particular no hay discusión. Nos parece que la ley es una ley innovadora en el sentido de que realmente el Estado incluso pueda obtener esos recursos que se tienen ilícitamente y los pueda utilizar para el tema de seguridad. Aquí lo que nosotros estamos hablando es del tema de que exista la seguridad jurídica de que la ley pueda ser aplicable como tal. Pero nosotros siempre, y hay N cantidad de leyes que a veces la aplicabilidad no se le da, porque quizás no se tuvo el cuidado de revisarla como tiene que ser. Aquí lo que nosotros hemos planteado es un espacio, incluso yo ayer estuve hablando con la diputada Paulina, en el sentido de que nuestros asesores y los asesores de ellos están revisando el proyecto de ley. Es interesante, hay asesores de Paulina que tienen dudas sobre algunos articulados de lo que está en el proyecto, y lo que queremos es revisarlo como tal. Mire, les voy a poner un ejemplo clarísimo. Nosotros tuvimos una posición, y no fue que nos opusimos, tuvimos una posición clara cuando se estaba aprobando el proyecto de ley del pago a las personas jurídicas, y nosotros establecimos varios aspectos que consideramos que eran importantes. ¿Cómo gastar el recurso? De que tenía que utilizarse parte de ese recurso en el tema de hacinamiento carcelario, por ejemplo, y que es una necesidad, y que el mismo presidente dice que, bueno, que los tribunales sacan a la calle a los criminales. Bueno, ellos también lo hacen, el gobierno también lo hace en el caso por los hacinamientos que existen.
nosotros planteamos la necesidad de hacer una buena distribución de esos recursos. No fue posible. ¿Por qué? Porque fue una vía rápida y no hubo oportunidad de mejorarlos. Hoy andan en la Asamblea la gente de migración pidiendo una reforma a esa ley porque no se incluyó recursos para la policía migratoria. Y vea los casos que tenemos de entradas y salidas. O sea, yo les decía a ellos, mira, claro, nosotros hicimos una propuesta cuando se estaba hablando de esta ley de hacer una buena distribución de recursos, porque aquí, ¿qué es lo que se trata? El tema de seguridad. Y el tema de seguridad, como decía Marcos, que venía escuchando, es un tema integral. No es solamente este caso, es también que el gobierno le dé una prioridad al tema de seguridad como tal. Aquí lo que nosotros queremos dejar con claridad es que hay dudas que son razonables y por lo tanto lo que queremos es esclarecer y el tiempo necesario, si logramos ponernos de acuerdo en 15, 22 días, lo aprobamos. O sea, bueno, ¿qué pasa a una persona? ¿Qué es lo que contiene la ley como tal? Simple y sencillamente, si se determina que alguien ha tenido bienes de una forma ilícita, sin juzgarlo, por presunción, el Estado le quita la propiedad y vendrá después el proceso de juzgado si realmente es responsable o no es responsable. La pregunta es, ¿qué pasa si después de ese proceso se determina que la persona no es culpable y el Estado ya vendió la propiedad? ¿Cómo se devuelve la propiedad? A mí me decía el ministro de la Presidencia, bueno, se le indemniza, pero no, el daño ya está hecho. El daño ya está hecho. Entonces, esos son los aspectos que necesitamos discutir, que necesitamos conversar y dejar claro que nosotros estamos de acuerdo en luchar contra la delincuencia, contra el narcotráfico, contra todo este tipo de delitos que atentan contra la seguridad del país. Marco Vinicio Redondo y posteriormente don Ronnie Mójica. Don William, yo a usted lo estimo mucho. Creo que hemos sido muy buenos compañeros. Así es. Pero desafortunadamente aquí tendría que decirle de que me duele de que no hayan hecho la tarea. Por una razón muy simple. Todos los cuestionamientos que usted está planteando están dentro de la misma ley. Exactamente. Están dentro de la misma ley. Cuando hablamos de los procedimientos, hay procedimientos. Es más, la ley establece y ratifica el principio constitucional del derecho al debido proceso. Ahí está reservado dentro de la misma ley para seguir manteniendo esa protección. Lo único es de que se establece un procedimiento diferenciado para poder que el Estado justamente pueda atacar esos capitales ilegítimos de una manera rápida. No, hay protección, hay protección. Y además, la sentencia se va a actar y tiene hasta casación. Y aquí hay otra cosa muy importante. Aquí lo que se están persiguiendo son los capitales, no son las personas, hay una variación. Y también Marco, yo entiendo, pero si esos procedimientos no son los adecuados, si existe la discrecionalidad, se podría provocar la persecución a gente que quizás no está dentro de ese esquema. Garantía y está establecido en la ley. O sea, usted puede quitarle la propiedad a la persona únicamente por medio de presunción. O sea, usted supone que el capital que obtuvo es ilegítimo y además, por lo tanto puede tener acceso al bien. Yo le voy a hacer una invitación. Hay una reserva dentro de la misma ley. Porque yo quisiera ahondar un poco sobre los... También de mi tiempo. Una interrupción. William, varias cosas. El artículo 112, por si lo quiere revisar, establece sobre la devolución de bienes o derechos. Ahí está establecido una de sus dudas. 2. Usted ha votado proyectos de ley con dudas sobre constitucionalidad y ha firmado consultas facultativas. Claro. Entonces, esa podría ser una alternativa. Yo lo invito a que nos ayude y facilite el voto de este proyecto, Ronnie, y me comprometo a que lo mandamos a consulta facultativa. Eso es parte. Y lo mandamos a consulta. Si usted tiene dudas constitucionales, aquí está. Lo otro donde yo le digo que usted no se ha leído el proyecto es porque dice que los dineros provenientes van a ser para combatir la inseguridad. No, los dineros están establecidos en la ley, es para el desarrollo humano de ciertas zonas y regiones vulnerables. Entonces, a mí me parece que hay una falta de lectura del proyecto, que hay cosas que no se han revisado, y si tiene dudas constitucionales, yo soy el primero que le pongo la firma a la consulta facultativa de constitucionalidad, pero avancemos.
Costa Rica necesita tener herramientas firmes y claras que demuestren que en este país no vamos a tolerar la intromisión del crimen organizado Ronnie, de las personas por supuesto, que viven para en el avanzar, narcotráfico. un principio básico para avanzar es apertura. Bueno, Y no querer empujarlo y aprobarlo como está. Precisamente ayer hablé con Paulina y le dije, nosotros queremos William, conversar y revisar el proyecto como tal. William. Si existe la necesidad de abrir el plenario en comisión para hacer algunos cambios, que lo hagamos. Si existe la necesidad de volverlo a comisión para hacer algunas mejoras, que lo hagamos una vez que hayamos establecido el consenso y que estemos claros sobre esos conceptos. Bueno, William, nosotros quizás pensamos de forma diferente. Yo quisiera que quede ustedes, claro. Pero esa es la claridad que tenemos que tener. Ahora, mire, el tema de que un proyecto salga de una comisión, Marco y Ronnie, ustedes lo saben, no significa que sale bien. Hemos tenido que abrir montones de veces el plenario en comisión para hacer mejoras. Para eso hemos están a tenido que devolver 137. proyectos a Usted se ha comisiones. centrado en los temas constitucionales. Ahora, Pensemos que tenés la razón y que nosotros nos equivocamos. Voy a dar ese beneficio, que eventualmente puede ser inconstitucional. Aprobémoslo. y la única Porque manera su para poder única- hacer la esa duda revisión principal, constitucional es haya que lo aprobemos. aprobarlo en primer Es lo debate primero. y lo Sí, mandamos. claro, Entonces, claro. Es yo más, le estoy yo- dando yo- el mecanismo para que usted le diga a los Yo sería tan costarricenses que la responsable, unidad yo social sería tan cristiana está de acuerdo responsable en de que avalar hagamos esto. algunas consultas a expertos antes William. de remitirlo a la sala, porque si la sala, después de votar en el primer debate, se va a consulta y la sala considera que se está violando el artículo 45 del proyecto de ley, Sí, pero tendría hay un voto, hay ninguna sí, función. pero Voy a pedirles un momento porque tenemos vía telefónica al diputado del Frente Amplio, Fran Camacho, quien también que quiere manifestar su opinión sobre estos temas. Estamos hablando del tema de extinción de dominio, pero en general los proyectos de seguridad que se están discutiendo en la Asamblea Legislativa. Él está invitado a esta mesa, pero por razones personales no pudo asistir. Don Fran Camacho, diputado del Frente Amplio, buenos días. Su opinión sobre lo que se está discutiendo acá en la mesa de RTN Revista. Buenos días. Muy buenos días a todos los radioescuchas de Radio Nacional y los televidentes de Canal 13. Un saludo muy afectivo a los señores diputados, don William Alvarado, don Ronnie Monge y a don Marco Vinicio Redondo. Nosotros en este proceso pues hemos estado bastante involucrados, hemos estado en una discusión del proyecto desde el inicio, ya que hemos estado en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico desde el primer año de esta gestión, y un tema que a nosotros nos ha preocupado muchísimo con respecto a esto, tiene que ver precisamente con lo que don Ronnie Monge decía hace un rato, una herramienta fuerte, una herramienta firme, una herramienta eficiente, una herramienta que sirva, porque extinción de dominio existe en otros países, como en México, por ejemplo. Yo creo que han logrado aplicarla como en 3 o 4 casos nada más. Entonces, tampoco debemos de llamar a error a que ya es la panacea en contra del crimen organizado. Creo que sí tiene que ser una ley robusta, una ley que de verdad venga a servir como herramienta para poder resolver este flagelo que el crimen organizado está desarrollando en nuestras comunidades. Nosotros los que vivimos en pueblo nos damos cuenta de lo que está pasando, lo vemos a vista y paciencia de las autoridades, cómo comienzan a crecer en propiedades, en bienes inmuebles y en artículos. Muchas personas que de la noche a la mañana sin profesión alguna se dan el tupé de andar en carros nuevos y tener casi que mansiones. Entonces lo vemos como una necesidad realmente, porque esto viene a controlar comunidades enteras en donde el dinero mal habido popula, y por supuesto comprando a todos estos muchachitos y muchachitas que están en la calle ahí como mulas de carga, trasegando droga y siendo víctimas de este crimen. Nosotros estamos muy preocupados y emocionamos sobre 2 temas fundamentales que nos parecieron a nosotros que tenían que estar incluidos, y es la imprescriptibilidad de los delitos y es la retroactividad de la ley. Para nosotros esto es fundamental, porque si no, entonces tendríamos una ley de la que el crimen organizado se estaría riendo, así de sencillo, porque si no tiene retroactividad, todos los bienes adquiridos mal habidos por medio del crimen organizado, que esto es lo que tiene que quedar muy claro y no tiene que llamar a confusión. O sea, esta no es una ley para perseguir personas de bien, personas trabajadoras, personas que han logrado hacer un patrimonio familiar o individual con el sudor de su frente, con el trabajo y con el esfuerzo de sus antepasados, sino que es una ley para atacar a estos capitales emergentes
como les decía hace un rato, que comienzan a hacerse en las comunidades y en los pueblos de un día para otro y no le dan cuenta a nadie, y hoy nos están llenando de muchísima corrupción. Entonces para nosotros es muy importante que esto tenga retroactividad para comenzar a revisar, y por supuesto a muchos que ya en este momento pues están disfrutando de las mieles del dinero y de la codicia en este momento. Y por supuesto pues que estos delitos no prescriban, porque en 10 años pasan muy rápido, y a nosotros nos preocupa que sea muy grande el margen que tienen los delincuentes para poder hacerse en definitiva de todos estos bienes que están adquiriendo. Recordemos que Costa Rica en este momento es un paraíso para el crimen organizado. Vean ustedes lo que pasó en Escazú, y para las autoridades está siendo muy difícil llegar inclusive a ponerse de acuerdo para poder ejecutar acciones, y sobre esto realmente la preocupación de la ciudadanía se está acrecentando. Bien, muchísimas gracias al diputado Fran Camacho del Frente Amplio. Seguimos aquí en la mesa. No sé si don Ronnie o don Marco Vinicio quería... adelante. Sí, porque, diputado del PAC. Porque quería pues hacerle ver, quería hacerle ver a William que su partido en mociones 137 también presentó cerca de 50. Quiere decir que sí había conocimiento de que el tema estaba en la discusión. En otras palabras, estuvo el espacio. Y también quiero que quede muy claro de que esta no es una ley innovadora, porque en realidad tenemos el antecedente de capitales emergentes, nada más de que a capitales emergentes le faltó músculo, porque en aquel momento no hubo la intención de llegar hasta donde debemos de llegar, que es característico, y que muy posiblemente en el momento hubo intenciones como las del PUS y el Movimiento Libertario de que la cosa saliera más laxa y no lo que la ciudadanía necesitaba. Entonces hoy tenemos que hacer la modificación. ¿Para qué? Para que efectivamente pueda ser contundente la acción que estamos haciendo como Estado. Y por otro lado, también tampoco sigue siendo innovadora, porque como Fran Camacho hablaba de México, pero también tenemos el caso de Colombia. Extinción del dominio se viene aplicando en Colombia desde hace mucho tiempo, y también hubo justamente dentro de todo este proceso que nosotros estuvimos trabajando, la participación de una jueza colombiana en donde vino a explicar cómo funcionaba extinción del dominio y los grandes aportes que generó a la lucha en un país que ha sido siempre caracterizado por la problemática en materia de la criminalidad en drogas. Por lo tanto, yo creo que también es necesario que le digamos a la ciudadanía de que nosotros siempre hemos tenido el espacio abierto para que podamos negociar este proyecto. Pero también hay otra cosa que tenemos que ser muy claros: el tiempo. Nos quedan 11 meses, 11 días para terminar nuestra gestión. Si nosotros seguimos dilatándolo, no vamos a poder ni siquiera dejar este instrumento en primer debate. Por lo tanto, ok, ¿quieres unos días? Trabajémoslo, pero que exista el compromiso de que efectivamente lo van a ver de manera objetiva y de manera responsable, y que le pongamos el tiempo necesario para que podamos verlo, porque es importantísimo, imperioso, necesariamente importante el que trabajemos la lucha contra los capitales que se hacen de forma ilícita para poder atender la problemática de criminalidad que tenemos en este país. Yo quisiera mencionar lo siguiente, mire, comparto con lo que decía el compañero Fran, necesitamos una ley dura y que sea aplicable. Y eso es lo que nosotros buscamos. O sea, aquí nosotros no estamos protegiendo a nadie, aquí no estamos protegiendo a los narcotraficantes. Es revisar muy bien la ley para que sea realmente efectiva. O sea, para mí Colombia y México no son buenos ejemplos. O sea, los niveles de narcotráfico, el secuestro que se da ahí, el enriquecimiento ilícito, y ya tienen estas leyes. O sea, yo me pregunto, ¿lo lograron resolver con estas leyes? Y nosotros estamos cayendo en un caos en este país. Me parece que hay otros temas importantes que tienen que ver con el tema de seguridad y tiene que ver el tema de gestión. Eso es fundamental. Nosotros lo que queremos es que sea una ley que realmente sea fuerte y que sea aplicable. Y que nosotros tenemos una constitución diferente a la de México, a la de Colombia. Aquí los ciudadanos pueden presentar un recurso de amparo y traerse abajo una ley. El tema es así, o sea, y por lo tanto, que quede clarísimo, nosotros no estamos protegiendo a todos estos delincuentes. Nosotros estamos en contra de todos estos delincuentes. Lo que queremos es que realmente la ley sea aplicable y que sea funcional para que realmente pueda quitársele todas las propiedades que tengan que quitarse a los delincuentes y que vayan a la cárcel los que tienen que ir. ¿Y cuánto tiempo necesitan? necesitan? Para hacer un cierre, uno,
yo espero que nos pongamos de acuerdo y que si no respeten la voluntad de las mayorías se dejen votar. Esto es una ley importante. Lo podemos mandar a sala constitucional si ustedes aún tienen dudas, pero que lo dejen votar. Yo no esperaría un push obstruccionista de un proyecto tan importante como este, don William. 2, con respecto a lo que decía don Fran, no existe retroactividad, pero sí la retroactividad al origen de las normas entre las cuales puede ser perseguido. Y finalmente, yo sí quiero dejar claro, William, aquí utilizaste una falacia muy bonita. Hay estas leyes en Colombia y México, pero sigue habiendo crimen organizado. Hay código penal y siguen habiendo delitos en el país. Las leyes no hacen que las cosas no sucedan. Así es. Y esta ley Cuando, no es... cuando un gobierno... ya usted me toca. Cuando una ley existe es porque hay conductas dentro del ser humano que se vienen dando entre la sociedad y que quieren ser por lo menos separados esas personas para que no se sigan dando. Hoy lo que queremos nosotros es, como lo dijo Fran Camacho, esta no es la ley que va a venir a solucionar todos los problemas del crimen organizado, del narcotráfico, de trata de mujeres, no, pero es una herramienta más que va a tener nuestro ordenamiento jurídico para decirle a los costarricenses, a las costarricenses y a quienes quieren venir a ver este país como un territorio casi placentero para poder seguir utilizándolo como plataforma de transacciones ilegales, no lo vamos a permitir. Y yo esperaría que el PUS, aunque no termine avalando la totalidad del proyecto, uno, se asuma la consulta de constitucionalidad, pero sobre todo tenga una actitud responsable y deje que se vote y no sea obstruccionista. Ronnie, siempre hemos sido 30 responsables. segundos muy rápido, don William y don Marco Inicio, porque ya tenemos que ir. Ronnie, nosotros hemos sido propositivos, nosotros no obstruimos en el Congreso. Nosotros hemos hecho propuestas concretas, claras en todos los proyectos de ley. Esa es nuestra responsabilidad y fue en principio que establecimos el tema de ser propositivos. Lo otro que yo quisiera decirles es lo siguiente, usted lo acaba de decir, esta ley no resuelve el problema de criminalidad que hay en el país y la situación y los indicadores de criminalidad que hay aquí. Y lo que no se puede permitir es, como lo ves en los medios de prensa, lo dijo el mismo ministro, que es porque los diputados no han aprobado unas leyes, tenemos todo este tipo de cosas. No, o sea, no se le ha asignado los recursos necesarios, es el gobierno que menos recursos le ha dado a seguridad, no existe un plan estratégico de seguridad en este país, y por lo tanto hay que decirle a los costarricenses que no es porque los diputados no nos han aprobado una ley que estamos en las situaciones en que estamos. Yo creo que eso es importante. Aprobando las leyes. Claro, es un instrumento más, como usted lo dice, pero la situación que está viviendo criminalidad del país es otra y tiene que ver con un tema de gestión. Y eso es una responsabilidad del Poder Ejecutivo que no ha asignado los recursos necesarios para seguridad. A nosotros se nos criticó porque le asignamos recursos, y Liberación también lo apoyó, del PANI al Ministerio de Seguridad, porque fue el único ministerio que no se le aumentó los recursos en el presupuesto el año anterior. Marco Inicio Redondo, ya sí, yo creo que esto abre inclusive un tema completo de cómo se ha venido actuando por parte de los diferentes poderes en este caso, porque en este tema cada uno de los poderes tiene obligaciones muy importantes. Y yo creo que podríamos hoy iniciar, pero no lograríamos tener una resolución contundente. Lo único con lo que yo quiero cerrar es de que nosotros necesitamos atacar el capital de las estructuras del crimen organizado como manera primordial para poder dar una atención integral. Este proyecto actúa de forma contundente y por eso debemos de aprobarlo. Bien, muchísimas gracias al diputado William Alvarado de la Unidad Social Cristiana, Ronnie Monge de Liberación Nacional, Marco Inicio Redondo del PAC y por teléfono también tuvimos a Francisco Camacho del Frente Amplio. Vamos a un corte y ya volvemos.